Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Bueno, vamos a seguir tratando perfumería. Es una perfumería nicho. Vais a poder encontrar esta fragancia allá a precio perfumería pop, porque ya viendo cómo se están poniendo los precios dentro de lo que es la perfumería, pues del selectivo o pop, como yo la llamo, pues encontrarnos una fragancia de Penhaligon's Kerkus, como es el caso, Colón, a 150 euros, y además podéis encontrarla más barata si estáis investigando por los suburbios de la perfumería. Os lo garantizo que la vais a encontrar más económica. Vais a poder disfrutar de esta fragancia. Ahora bien, también os tengo que decir otra cosa muy importante. Sí que esta fragancia fue la primera, creada en el año 1996, pero es que tenemos una del 2023 que, pues francamente, huele muy parecido y vale bastante más baratica. Y recuerda mucho la una a la otra, es decir, a esta que para eso es la mamá de Penhaligon's. En fin, vamos a ver, tenemos una colonia encantadora para uso, goce y disfrute de toda la familia. El sentir que tiene esta fragancia es un sentir muy británico, semiseudo afrancesado. Es repuntadita, no es fácil de llevar, es súper confortable, pero dentro de eso tiene un puntito que dices, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Pero es súper llevable. Vuelvo a repetir, la típica fragancia que podría estar encima de una cómoda en cualquier sitio para que la gente de la casa se la aplique como si fuese, entre comillas, porque tampoco es esto, un nenuco, que no es una baby ni por asomo, porque tiene precisamente ese matiz que la eleva por encima de una baby. Estamos hablando de una fragancia que sobre todo viste mucho el verano y que viste también el traje y la ropa, pero aguanta. No es que tenga una performance del copón bendito, pero aguanta. Así que dentro de todo esto, cuando atomicéis, vais a tener 2 métricos aproximadamente durante 10 minutos, no más. Se retrae rápido, porque efectivamente los alcoholes se evaporan rapidito, se queda sentada y perceptible. La duración, pues vamos a ser generosos, en invierno 6 horas, en verano 4 gracias. Así que necesita entre medio, tanto por un lado si es invierno como si es verano, o primavera, otoño, me da igual, una reaplicación. Es sumamente adictiva, yo la llevo engatilladísima, así que, y esta es de las que van a caer ya antes de que llegue el verano, aunque ya técnicamente, a pesar de estar en abril, el verano ha llegado. Así que esto no creo que aguante mucho. No. ¿Voy a repetirla? No la voy a repetir, porque si tengo que comprar algo, pues empezaré a investigar cositas que sean más interesantes y empezaré a ahorrar si el salario de YouTube me lo permite. ¡Ay, qué graciosa que es! ¡Mua! Bonica resala, es zona de confort. No voy a engañar a nadie. Es una fragancia que me gusta mucho para las mañanas, me gusta mucho para los profesores, para la gente que trabaja en sanidad. Y vamos a ver, para todo aquel que la quiera utilizar. Pero es muy pulcra también, es limpia y súper confortable. No es que entréis en anosmia, pero se queda delicada, suave y no la vais a notar siempre. Entonces de vez en cuando os va a pegar así como, ¡ah! La tengo, la llevo puesta. ¿Y por qué va a ser? Pues básicamente porque está subidica del lirio de los valles. Así que esta es la introducción que nos va a llevar a las notas de esta Kerkus Cologne Penhaligon's. Bergamota, limón, lima y mandarina en la salida. Lirio de los valles, jazmín y cardamomo en el corazón. Musgo de roble, ámbar, almizcle, gálbano y sándalo en el fondo, si mal no recuerdo. ¿Por qué es repuntadita esta de aquí? Que la voy a volver a coger. Pues básicamente es repuntadita porque va acompañada de ese gálbano y del musgo de roble. Y entonces ahí tenemos un punto que es un poco revolucionario. Te estás revolviendo ahí algo y dices, ay, ¿esto qué es? No es tan fácil como pudiera parecer en un principio, y es que Kerkus juega mucho a eso. Pero lo que es cierto que eso lo vamos a encontrar más en un tramo medio, a partir de la
primera hora. En la primera hora ya vamos a saber que vamos a llevar algo que no es tan normal y convencional como pudiéramos pensar. Y es gracias a estas dos notas. 1, 2, 3. Y es gracias a estas dos notas. Por lo que en cuanto a las notas de salida, está claro lo que es, porque esto es lo que es, Dios mío de mi vida. Si empiezo así, me parece que igual hasta en este directo me liquido la botella. Y esto no puede ser. No, no puede ser. Así que... madre mía, Virgen Santa. Ay. El corazón. El lirio de los valles. Qué cosa más bonita, qué recreación más guapa. Si no es una recreación, tengo que decir que moléculas, que aceites más chulos. Porque es que huele que alimenta, pero que alimenta. Y el jazmín lo tenemos. Y es un jazmín también que es ligeramente carnoso, animálico. Se puede casi cortar con un cuchillo. Es como una mantequilla muy sutil el jazmín. Pero es que el lirio de los valles es que te hace perder la cabeza. Pero bueno, como tiene una progresión tan rápida, porque no olvidemos que estamos tratando de una concentración colon, pues se nos va rapidito. Entonces enseguida pasamos a sentir otras cosas que vienen de la mano del fondo. El fondo que no se ambara ni muchísimo menos, un fondo que se sigue manteniendo verde, verde repuntadito, y que no se endulza, no se endulza. Si se endulza de alguna manera, sería tanto en cuanto de la mano de esos almizcles florales que aportan pues el jazmín, el lirio de los valles. Todo esto se va como ligeramente almizclando, y de ahí tenemos un tono ligeramente dulce, pero en ningún caso gourmand, por Dios, por la Virgen. No, 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 no. Y no se sienten vainillas por ningún sitio, no va declarado por ningún lado, pero es que no se siente nada así. Entonces tenemos una fragancia verde, floral... ay, cítrica, que te mueres. Efectivamente, y ya mirando también lo que es la parte de la composición, estos lirios de los valles están acompañados de alfa-isometilionona y de tonos de rosa por la parte del geraniol. Tenemos más compendio floral que están adornando por completo todo este bouquet de lirio de los valles que es el protagonista. Ligeramente empolvadita, porque está ligeramente empolvada y se queda muy jabonosa en piel. Vuelvo a repetir, si queréis probar algo que sea parecido sin la necesidad, ¡ay, que me atraco toda la emoción! ¡Bonica! CK1 y os quedéis más contentos que una perdiz o que una lombriz, va dependiendo. Voy a terminar esta reseña porque si no me voy a temer mucho que la botella no sale de aquí viva. Entonces, ocasiones, eventos especiales, me gusta mucho para las comuniones de los chiquillos. Y de las niñas también, porque no tiene sexo. Esta fragancia, esta Kerkus, no tiene sexo. Se lo puede poner quien le venga la real gana. Y muy mañanera, sobre todo mañanera. Y que lo use quien quiera. Tampoco es tan cara, de verdad, tampoco es tan cara. Investigar, mirar, meteros por los grupos de Telegram. Los grupos de Telegram hay ahí una cocción total y absoluta de perfumes que salen muy muy bien de precio. Mirar si podéis meteros en algún grupico de Telegram España, por favor. Telegram España. Yo los conozco, pero no voy a hacer ningún tipo de promoción ni de nada. No he comprado nunca estos grupos, ni compraré, creo yo, porque como me he puesto muy verde en algunos de ellos, no quiero saber nada de ningún grupo. Que soy gilipollas y que podría aprovecharme de la situación, pues quizás sí, pero no. Entonces, yo compro en sitios oficiales y me sale más caro. ¿Qué le vamos a hacer? Pero oye, mira, escuchadme, es lo que hay. Por eso digo que muchas veces me dicen, ¡ay, pero solamente cuesta esto! Claro que sí. Claro que sí, sobre todo si me la regalan y me dicen, oye, que lo compran en tal sitio, y yo, bueno, vale. Acepto pulpo como animal de compañía porque sé que es original, sí. Y además, muchas veces cuando sobre todo mi hermano, que es un gran coleccionista también de perfumería nicho, me ha hecho un regalo de perfumes. Puedo garantizar que si me lo ha comprado en determinados grupos, me lo ha cogido y me lo ha dicho, y van precintados y es todo original, o sea, sin ningún tipo de problema. Miráis el batch code, lo miráis todo original. En fin, señoras y señores, Kerkus,
Más cosicas, unisex, todo el mundo, bodas, bautizos y comuniones por las mañanas para vestir. Me gusta más para los críos, o sea, si tenéis que ser actos así de este tipo, para los críos y las crías, perfectísimo. Para el hombre me gusta más para el trabajo, además tiene un punto que es muy morboso, porque es limpio, huele a limpio de que te pasas. Tiene toques jabonosos de la jabonería británica, pero no llega a ser el extremo. Es como un balance entre algo británico y la francesa, que también sigue siendo un pelín repuntada. Aunque la jabonería británica ya sabéis que es más repuntada. Es como más un punch de verdor que siempre matiza en musgo de roble. ¿Vale? Es un compendio entre ambas dos. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales si os da la gana. Si no, pues me tocará llorar por las esquinas diciendo: Dios mío de mi vida, el canal no crece y yo cada día estoy más pobre. Sí. A lo hecho pecho. Es lo que hay. Señoras y señores, auf Wiedersehen, mein Herr.